vidas. Hola oyentes de Radio Sefarad, tenemos el gusto de tener a través del vía telemática al señor Edgar Wildflower. ¿Qué tal, Edgar? Muy buenos días, señores. Mucho gusto de poder contarlo a ustedes mi historia, ya que creo que ya somos pocos que todavía vivimos después de pasar esos fatales accidentes, digamos así, de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, usted, señor Wildflower, está en Argentina, en la provincia de Córdoba. Estoy en Argentina, en provincia de Córdoba. Ahora estoy en mi casa de verano en Carlos Paz, porque Muy bien. acá es verano. ¿En qué año nació usted? Yo nací en el 6 de mayo de 1924, así que tengo 97 años. Bueno, eso que sí, si nació en el 24, cuando estalló la guerra, usted era un jovencito de Sí, tenía 15 años. 15 años, cuando invadieron Polonia. Pero ¿usted Sí, dónde estaba viviendo en esa época? estaba viviendo en la ciudad de Toruń, en norte de Polonia. Mi padre era ingeniero ferroviario y lo trasladaron a esa ciudad. Es una ciudad que era capital de Pomerania, aunque está bastante lejos del mar. Pomerania quiere decir la provincia del mar. Ajá. Bueno, y cuando los nazis invaden Polonia, ¿o ustedes les llegan? No, nos evacúan, el tren fue bombardeado, perdimos todo y llegamos a casa de mi abuela materna que vivía en Lwów, Lemberg, Leópolis. Ahora está en Ucrania. Pero esa Ahí, parte la invadieron los soviéticos. el día 17 de septiembre entraron los soviéticos y ocuparon esa ciudad y estaban ahí hasta, ¿cómo se llama? Hasta junio del año 1941, cuando atacan alemanes a Rusia. Cuando empieza la operación Sí, invasión de no era Alemania. nada fácil vivir en la parte de Unión Soviética, pero finalmente mi padre podía trabajar y yo estaba siguiendo los estudios. El junio del año 1941, los alemanes atacan a Rusia soviética y en una semana la ciudad fue ocupada por los alemanes. Y ahí empezaron enseguida los problemas. Primeramente, que como todo estaba racionado, a las raciones de judíos, raciones para los judíos era mitad de los otros. Después nos obligaron a llevar una banda blanca con magenta David celeste. Después empezaron a crear los guetos. Después el gueto grande se iba a trasladar a otro lugar, a pesar que en guetos estuvieron muy hacinados, en otro lugar donde no iban a trasladar, había todavía menos viviendas que ahí donde estuvimos. Y al vista todo eso, escapamos del Lwów y llegamos al sur de Polonia, cerca de frontera de Eslovaquia, de donde provienen mis abuelos paternos. Ahí nos ubicamos en la casa de los abuelos y yo empecé a trabajar para que no me mandan a campos de trabajo forzosos en una empresa caminera que hacía mantenimiento de los caminos. Y como todos eran hijos de campesinos, yo era único que sabía alemán, entonces el capataz me utilizaba para varias cosas. Entre estas iba todos los días al cercano puesto fronterizo, porque estuvimos cerca de frontera de Eslovaquia, para traerle la comida. El día 13 de agosto de 1942, alemanes hicieron lo que llamaban Judenrein, o sea, limpieza de los judíos de toda esa comarca. Vinieron con un camión y mataron a todos los habitantes judíos de la zona. A mí me encontraron en la bicicleta cuando llevaba la comida para mi capataz y por eso me salvé.
Después me dijeron que me presente en la comandatura en la ciudad departamental que se llamaba Neumark, Novi Targ. Pero yo fui no a la comandatura, sino fui al gueto. Y bueno, y ahí, como era el nuevo que llegó, me aprovecharon para cambiar un tipo que trabajaba en campos de trabajo forzados de la ciudad cercana de Rapca, para sacar a uno y meterme a mí en lugar de él. Y me hicieron gran favor, porque a pocos días que fui a ese campo, toda la comunidad judía de la ciudad fue mandada en un tren a cámaras de gas. Bueno, en el campo de trabajo forzado de Rapca estuve hasta finales del año 42, cuando que terminaron, ahí hacíamos un polígono de tiro para milicianos ucranianos. Y una vez que se terminó ese trabajo, me mandan a gueto de Cracovia. Gueto de Cracovia ya era muy chiquito porque por sucesivos, digamos, transportes que mandaban a cámara de gas la gente, quedó muy poco. Y como yo no tenía ningún trabajo especial, me trasladé a campo de Plaszow, que era campo muy grande al lado de Cracovia, de trabajos forzados, y ahí empecé a trabajar, pero tuve un poco de suerte porque ahí cuando vino Schindler para su fábrica, para que no caminen tanto del campo de Plaszow a la fábrica de él, hizo un pequeño campo para trabajadores de él. Y al lado del campo de trabajo de Schindler había una pequeña fábrica de cajones. Esa fábrica era de mi primo. Y logré, porque tenía una amiga en la administración de personal del campo, que me trasladaran a esa fábrica y ahí trabajaba para hacer cajones, cortando madera en la sierra circular, etcétera, etcétera. Como ahí justamente era campo, vivimos juntos con la gente de Schindler. Entonces, al final del año 43, no se sabe por qué, cierran esa fábrica y me mandan de vuelta a Campos de Plaszow. Cuando llego a Campos de Plaszow, me registro como carpintero, aunque de carpintería sabía únicamente cortar madera en las sierras circulares, pero teniendo un oficio, era mucho mejor que trabajar en trabajos negros. No sé qué pasaría si me hubieran mandado a hacer algo de carpintería, pero justo en ese momento de Plaszow pidieron mecánicos y carpinteros. Y a mí de Plaszow, de Auschwitz, de Auschwitz, pidieron carpinteros y mecánicos y me mandan a Auschwitz. Cuando llegué a Auschwitz, me hicieron la prueba y apenas agarré un cepillo, me dijeron que de carpintería no tiene ni idea. Pero tuve suerte porque después al otro día, cuando se designaba los que aprobaron los distintos salones donde se hacían los trabajos de carpintería, cuando llega a mi momento, al lugar mío, justo sale uno, necesito dos para limpieza. Y así entré a la fábrica de carpintería de Auschwitz. Trabajé varios días en la limpieza de acerrín y todas esas cosas, pero después me dieron una máquina para hacer agujeros y después me pasaron otras máquinas y al final quedé trabajando en carpintería en máquinas muy complicadas como esta que hace malletes para cerrar los cajones y conseguí un título
carpintero en máquinas para alemanes. Y trabajamos ahí todo el año 1944, hasta cuando al acercarse rusos nos evacuaron. Pasé esta evacuación 4 días que caminamos en la zona nevada. Después nos metieron un tren y nos llevaron ese tren en un día, una noche hasta Mauthausen en Austria. La gente no tenía suficiente abrigo y se morían, y a medida que morían los tirábamos del vagón porque nos llevaban en vagones abiertos que se lleva carbón. Y la temperatura en Polonia del invierno es bastante baja. Pero yo aproveché, antes de evacuarme de Auschwitz, viendo cómo estaban las cosas, entramos a buscar ropa. Yo me encontré una frazada que me he envuelto alrededor de mí y me salvó de ese frío. Y aparte me busqué zapatos. Pero zapatos no estaban en caja, estaba todo suelto. Así que conseguí 2 zapatos que no eran la norma, eran distintos zapatos, pero zapatos muy buenos. Y como tenía los zapatos distintos, cuando llegamos a Mauthausen, nadie buscó esos zapatos, quedaron nadie me los quitó, y me quedé con esos zapatos hasta que terminó la guerra, que era gran cosa para mí, porque después tuvimos otra evacuación y otra marcha de muerte que sin esos zapatos no sé cómo pasaría todo. Bueno, de Mauthausen me mandaron al campo de Melk, después a acercarse rusos a Viena me mandaron a otro campo de Ebense. En campo Ebense prácticamente moríamos de hambre porque nos daban 1/8 de pan y sopa con cáscara de papa, y con eso no se puede vivir mucho. Es así que cuando me liberaron el 6 de mayo, justo terminé 21 años, el día de cumpleaños, el día 6 de mayo, justo mío día de cumpleaños, pesaba menos de 40 kilos. Así que justo si duraría la guerra unos días más, no puedo hablar con usted. Bueno, después de eso, yo me trasladé a Italia porque había unos soldados del ejército ingleses que venían de lo que hoy día es Israel. Aquel entonces el Estado de Israel no existía, y que nos propusieron llevarnos ahí. Nos cruzaron a Italia, pero en Italia nos encontraron los ingleses, nos sacaron del tren y nos mandaron a campos de refugiados en Módena. En Módena estuvimos refugiados en academia militar, y como no le gustaba italiano porque era monumento histórico eso, finalmente nos sacaron de allá y nos mandaron al sur de Italia, y a mí a un campo de Santa María di Leuca, que es justo la punta de la bota del mapa de Italia, en el taco de Italia. Bueno, y ahí estuve todo el año 45 y 46, hasta comunicándome con Joint, quise averiguar si existe una manera de poder seguir mis estudios. Y a través de Joint logré que me mandaron el año 47 a Roma, donde pude rendir el bachillerato, la maturidad, como se llama, el bachillerato italiano, en italiano, por supuesto. Rendí en 2 turnos de junio y de octubre, y empecé a estudiar ingeniería en la Universidad de Bari. Pero también en ese tiempo conocí a una linda chica y bueno, me enamoré de ella. Esa chica también era sobreviviente, pero tuve suerte que sobrevivió el padre y la madre de ella y un hermano, únicamente hermano más chico, quedó en algún campo murió
lo mataron. Y bueno, el padre de la chica tenía acá en Córdoba, en Argentina, un hermano y una hermana, y hicieron todo lo posible para llegarse acá. Finalmente lo lograron, fueron a Brasil y de ahí a Argentina. No era fácil entrar a Argentina porque no dejaban entrar a los judíos acá. Y yo empecé a escribir cartas, carta va, carta viene, hasta finalmente llegó una carta que me invitaron a venir. Entonces fui a Argentina, conseguí papeles para Paraguay con tránsito de Argentina. Me llegué a Argentina, 2 veces vino Policía Federal para sacarme del país, pero al final acá todo se consigue y logré radicarse en el país. Nos casamos, formamos la familia. Yo terminé estudios de ingeniería, trabajé, me fue más o menos bien. Y bueno, y eso es toda la historia. Bueno, menuda historia. Quería preguntarle si volvió a saber algo de su familia. ¿Qué pasó con su familia? De mi familia no quedó nadie vivo. Mataron a todos. Yo lo sabía ya cuando llegué a Argentina y hasta anoté toda mi familia en un registro que había en Tel Aviv de los muertos en el Holocausto. Y sí, creo ya lo hacemos ese registro. He leído por ahí que usted hace unos años viajó a la zona, ¿no? Viajó, estuvo en Auschwitz, estuvo en la zona por donde vivía. Sí, yo viajé 2 veces a Polonia ya. Una vez en el año 2008 y otra vez en el año 2015. Cada vez que viene 5 años de liberación de Auschwitz, aniversario, a mí me invitan pagándome el viaje para llegar. Este año también me invitaron, pero como en Polonia es muy frío y yo ya tengo 97 años, ya no pude ir. Pero hace poquito fui, hace 2 años, el año 2015. 2015 fui con mi hija y después visitamos todos los lugares donde yo antes vivía y tenía parientes. Bueno, y como vivía en norte de Polonia, sur de Polonia, prácticamente tuvimos visitar todo. Ahora, usted, perdóname que le diga, pero ha tenido muchísima suerte con todo lo que nos ha contado, ¿no? O sea, ya lo de la bicicleta que lo ven y se puede escapar, se va escapando de un sitio, se va a trabajar a otro, realmente yo creo que igual de los zapatos que encontró para la marcha de la muerte, que usted tiene, como se dice, 2 pies derechos. Bueno, posiblemente, no sé. Lógico, entiendo yo que tuve mucha suerte. Me encontré en distintas situaciones donde lo que solucioné era favorable para mí. Uh-huh. Quería preguntarle una cosa. Usted tiene una edad avanzada, ahora está, por ejemplo, rindiendo testimonio de lo que usted vivió y lo va a hacer para gente aquí en España. ¿Usted cuando llegó a Argentina hablaba de esto o no se hablaba de esto? Al principio no se hablaba de eso porque acá la gente sabía muy poco y decir que estaba preso en campo, palabra preso tenía otro significado. Pero después, por lo que se empezó a escribir en los diarios, otra cosa, ya cambió el problema y ya acá hice un montón de charlas sobre mi vida, especialmente en escuelas, y no escuelas judías, sino escuelas del gobierno, cantando mi historia. Salió en el diario, en todo lado. Uh-huh. Me han dicho Además, he escrito un libro sobre mi vida, que 3 libros he escrito. A verdad, son 2 míos y uno de mi señora. Y todos estaban bastante bien hasta que vino esa pandemia. Bueno,
con su suerte estoy seguro de que va a pasar como otro capítulo de sus libros. Calculo que sí. Tenemos, creo haber leído en algún sitio que usted y su mujer, eran, o hasta hace poco, los únicos supervivientes de la Shoah en donde viven ustedes, en Córdoba, ¿no? Sí, señor, sí. Sí, había algunos que o se fueron a Israel de acá o se murieron directamente. Hace muchos años, desde muchos años somos únicos acá. Bueno, yo sé que lo que le voy a preguntar ahora no tiene ninguna respuesta, pero cuando usted estaba viviendo en el medio de todo ese desastre de enfrentarse día sí, día no a otro nuevo desafío para sobrevivir, ¿qué era lo que le empujaba a seguir adelante, a buscarse una salida? ¿En qué pensaba o qué era lo que le inspiraba? Yo siempre pensé o estaba seguro que voy a sobrevivir. O sea, yo pensé que va a llegar algún momento acá o allá donde voy a poder pasar por todo eso y especialmente cuando a partir del año 1943 empezaron a llegar las noticias que alemanes dejaron avanzar en Rusia si no le tiraron para atrás. Y los soviéticos. Los soviéticos, lógicamente. Entonces eso nos daba una idea de que la guerra va a terminar con algún desastre para los alemanes y cuestión era si uno podrá o no sobrevivir. Pues, eso nos daba a todos, digamos, una especie de posibilidad de pensar que podremos salir de todo eso donde estuvimos metidos. Lo del lazareto, cuando te sentías mal. Fue lógico que había un momento, especialmente último año, en el año 45, cuando yo estaba en el último campo de concentración, el Ebense, donde prácticamente no nos daban de comer porque nos daban octavos de pan y sopa con cáscara de papa. Era tan, digamos, deprimido que me fui a un lugar, un lazareto que había, donde vos dejabas tu ropa, te ponías camisón, te tirabas al suelo esperando la muerte. Pero tuve la suerte que había ahí un médico polaco que me empezó a retar qué estoy haciendo, que todavía tengo fuerza para poder sobrevivir, que bueno, y me convenció, recogí mi ropa y vine de vuelta para trabajar. Y bueno, creo que una semana después vino la liberación. ¿Hay alguna pregunta que cuando usted dice que va a las escuelas de gente, de chicos que no son judíos, cuál es la pregunta que más le hacen? ¿Qué es lo que más le llama la atención a los chicos de hoy en día? La pregunta siempre más de dónde saqué las fuerzas para poder sobrevivir. Y bueno, es difícil de contestar eso porque es una cosa de interior de cada uno, pero yo lo saqué la fuerza y salvo ese único caso que le conté, que era ya último, una semana antes que terminó la guerra y que nos liberaron, siempre pensaba que voy a sobrevivir. Y con eso, y además también tenía a favor que por lo menos todo tiempo en Auschwitz, como yo era tenía un oficio, trabajaba en carpintería, estaba mucho más seguro que los que trabajaban en trabajos negros y a intemperie y ¿cómo se llama? Y que lo mataban a palos. Pues señor Edgar Wildfeuer, muchísimas gracias por su testimonio. Le deseamos que tenga usted muchísimos años más para vivir, para contar y para seguir andando con esos dos pies derechos que lo han traído
desde esa historia en Polonia hasta nuestros días y ha creado una familia. Hoy junto con usted en la grabación están algunos de sus hijos, están Ana y Mauricio. Un saludo para ellos también y les animamos a todos, a los que escuchan esta entrevista, a tratar de nutrirse de esa energía positiva que ha ayudado a Edgar a sobrellevar la peor de las tragedias que uno se puede imaginar y a llegar aquí hasta nosotros para contárnosla. Muchas gracias. Muchas gracias por haberme escuchado. Saludo a toda la gente de ustedes y a todos que me han escuchado ahora. Muchas gracias también.